adicional. Bien, a partir de ahora debemos revisar ahora las condiciones de altura, por ejemplo, de esta zapata combinada, ¿no? Nos falta definir esta altura, que no la conocemos, y luego hablar de los refuerzos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que se debe notar en estas fundaciones es que, bueno, ya son longitudes relativamente largas, al menos en este caso que se ha propuesto, ¿no? 7 metros, estamos hablando de una longitud considerable. Eso debe llevarnos a pensar que en realidad en todo este tramo, ¿no? En esta conexión que se hace entre columna a columna, pues se va a generar diferentes reacciones, diferentes esfuerzos, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos realizar después de haber definido estas longitudes, pues es un análisis de esfuerzos, ¿no? Para ver principalmente cómo vamos a ir reforzando dicha estructura, ¿no? Entonces vamos a agregar una nueva hoja y vamos a hacer un esquema de cómo está quedando más o menos nuestra fundación, ¿no? Entonces voy a suponer que aquí estos son simplemente este vuelo. Vamos a dibujar nuevamente acá. Hemos visto que a esta distancia siempre tenemos mayor vuelo en esta dirección y quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, uno tendría que poder realizar el diagrama de esfuerzos en base, por ejemplo, a lo siguiente. Sabemos que cuando la fundación entra en contacto con el terreno, pues se va a generar una reacción del terreno, ¿no? Para este caso, nosotros debemos tomar en cuenta que esa reacción, a ver, déjeme si puedo utilizar acá, o tal vez no me deje. Creo que no me va a dejar. Sí. Ahí está. Se va a generar una reacción, ¿no? De esta manera. Del terreno, y lo que nosotros suponemos es que esta reacción debe ser uniforme, ¿no? Esta reacción en realidad la denominamos QX. En este caso, al tratarse de una longitud larga, pues va a ser una longitud o una carga por unidad de medida, ¿no? Por metros, centímetros, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una carga distribuida uniformemente. Entonces, esa es la reacción del terreno en la cual debemos nosotros, o con la cual debemos trabajar. Por otro lado, sabemos que, por ejemplo, y esto la puedo ya llevar directamente hasta abajo, ya vamos a suponer que ese es el eje de donde está actuando, donde llegan las cargas. Lo mismo acá, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Entonces, aquí está actuando pues las cargas de la estructura, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, a ver, cambiaremos de color, ¿no? Aquí está actuando una carga en condición última, la vamos a llamar 1, que corresponde a la primera columna. No sé si hemos calculado eso, creo que sí, ¿no? Aquí están con cargas simplemente muertas y vivas en servicio, y deberíamos de calcular. Creo que hemos hecho el cálculo global y no de manera unitaria. Determinemos por favor la carga última de esta fuerza que llega acá. Sería mayorando 1.2 por 57 más 1.6 por 13.5.
¿Cuánto nos da? A ver, alguien con su calculadora. A ver, aquí estamos. Por 57 más 1.6 por 13.5, 90. Van a verificar, por favor. Eh, 90 toneladas. Lo mismo acá, podemos determinar ya nosotros la carga última que llega de la columna 2, así la vamos a definir. Y esto es 1.2 por 81.5 más 1.6 por 18.4. Esto es 127.24 toneladas. Muy bien, entonces ya sabemos entonces que las columnas están transmitiendo pues esas cargas en condiciones últimas. Esto nos va a generar seguramente un diagrama de esfuerzos cortantes y también de momentos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos vamos por la condición más simple, en este caso esto estaría trabajando de igual manera como una viga simplemente apoyada con volados a ambos lados, pero y seguramente podríamos determinar en este caso esos momentos. Supongamos que acá van a estar las cortantes, ¿no? Supongamos que ese sea el eje de las cortantes. Entonces, ¿cuál será el diagrama de cortantes acá? A ver cómo va a ser. A ver, vamos a, creo, ir preguntando uno por uno. A ver, ¿cómo es la cortante? ¿Cómo va? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. Ah, ya. Gracias, Álvaro. Entonces, a ver, dígame cómo va el diagrama. Si tomamos estos ejes donde están actuando estas cargas, sí, ¿no? Vamos a tener dos componentes que la podemos denominar, por ejemplo, sabemos que acá va a ser 0 en ambos extremos. Eso es un dato inicial, ¿no? Por otro lado, vamos a seguramente a ver que aquí va a venir de esta manera, ¿no? A algún lado, no me voy a preocupar mucho por la escala. Luego seguramente va a subir por la misma línea donde está actuando la carga, ¿no? Ahí va a pasar hasta la otra zona. Y esto se repite más o menos, se va a proyectar de esa manera. No sé si exactamente caiga en el centro, pero generalmente no. Y luego esto repetimos por acá, supongamos que venga hasta por acá, y esto cierra en el punto 0 nuevamente, ¿no?
Entonces, todo esta zona, pues podemos denominar que es positiva, y acá estaríamos con negativo, ¿no? Entonces, ese sería el diagrama de cortantes que va a ocurrir por ahí. ¿Qué pasará en cuanto a los momentos, por ejemplo? Supongamos que quiero también... quiero ver los momentos, ¿no? Entonces, si este es, por ejemplo, si aquí suponemos que estaría apoyándose o actuando como un apoyo fijo, entonces, ¿cómo quedaría el momento acá? Nuevamente, este es nuestro punto de partida. Los momentos ahí van a ser ceros, ¿no? Van a llegar acá, a estos volados. Si esta sería la reacción, por ejemplo, en esta dirección, ese sería el apoyo, y lo mismo acá, ¿no? Si ese sería mi apoyo, y esta sería una viga simplemente apoyada, eso significa que voy a tener de igual manera un valor, por ejemplo, negativo en este sentido, y lo mismo acá. Muy probablemente estos sean muy parecidos, pero va a depender de esta distancia, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia, por tanto es muy probable que esto sea un poquito más grande, entonces tal vez esté un poquito más abajo, ¿no? Porque esta distancia yo sé que es un poco mayor que esto. Bueno, el punto máximo en este otro lado, pues el punto máximo se va a dar casi en coincidencia, tal vez, de esta función al corte, ¿no? Donde el corte es 0, pues se va a dar el valor máximo, y de esa manera tendríamos un diagrama de momentos seguramente de más o menos que va a ir de esa manera, ¿no? Y esto se va a prolongar hasta aquí, hasta lo máximo, ¿no? Entonces vamos a venir de esa manera, no sé adecuadamente, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces vamos a tener miren que vamos a tener un diagrama de esfuerzos de ese tipo. Me olvidé colocarlo acá. Ese detalle, ¿no? El análisis de esfuerzos. Bien, entonces el primer trabajo consiste en que nosotros determinemos, por ejemplo, las cortantes, la magnitud de las cortantes acá en el centro, inicialmente, que van a ser de referencia. Por tanto, estoy viendo que vamos a tener 4 cortantes, ¿no es cierto? Entonces podríamos denominar en este mismo orden que esta sea la cortante 1, cortante 2, cortante 3 por acá y 4, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esos valores. ¿Cómo encontraríamos? En función a los datos que tenemos. Vamos a suponer que las resultantes de esta viga pues son igual a estas, a las cargas que están llegando de la estructura, y creo que con ese dato pues ya podemos encontrar estos valores. Bien, lo voy a escribir acá al lado, mejor, así para no llenarme mucho en la gráfica. Ups. ¿Ya? Para que no nos llenemos mucho acá. Entonces, por ejemplo, la cortante 1 sería igual a ¿qué?
estamos diciendo que vamos a tener una carga distribuida en este cargo QX, pues esta cortante 1 va a depender de esta longitud. Entonces, primero deberíamos de definir también estas longitudes, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos 3 longitudes que, por cierto, creo que ya lo habíamos definido, ¿no? L1, L2 y L3 lo habíamos llamado. Muy bien, vamos a ser coherentes con aquello. L1, L2 y L3, ¿no? Entonces, esto es fácil. La cortante 1 sería igual a la carga distribuida, en este caso, Q en la dirección X, la carga en la dirección X multiplicado por esta longitud que sería L1. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor de la carga QX? ¿Cómo encontramos aquí? Eso ya sabemos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes? ¿No lo hemos calculado antes? Solo carga última. Sí, creo que no hemos calculado, ¿no? Podríamos calcular también acá. ¿Cómo determinamos esta carga X jóvenes? Recuerdo que habíamos calculado ya, ¿o no? En algún momento. Pero creo que no. Bueno, si estamos trabajando en condición última, debería de ser esto igual a la resultante última, ¿no? Esta carga última mayorada que conocemos, debemos distribuirlo a lo largo de toda esta longitud para que sea uniformemente distribuida. Entonces, esto debemos dividirlo entre L simplemente, ¿no? Entonces, de acá vamos a tener este valor es conocido, 217.24, 217.24 toneladas, dividido entre la longitud que ahora sí ya hemos definido, que son 7.4 metros, ¿no? 7.4 metros. Entonces la distribuida va a ser toneladas por cada metro lineal, ¿no? Entonces este valor nos da, a ver, por favor van a hacer el seguimiento, ya yo puedo equivocarme y después vamos a estar poniendo valores que no corresponden. 217.24 dividido entre 7.4. Entonces eso nos lleva a un valor de 29.36. Toneladas por cada metro. ¿Está correcto, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, yo puedo ahora trabajar de esa manera y decir, muy bien, aquí voy a reemplazar esos valores. Entonces, ese valor de QX va a ser 29.36, ¿no? 29.36 toneladas por metro lineal. Esto debo multiplicarlo por la longitud L1. Ese L1 es igual a ¿cuánto? También ya quedó definido la anterior vez. Habíamos definido con 65 centímetros, ¿no? Entonces, ese valor va a ser igual a 0.65 metros. Metros con metros se va y obviamente esto nos va a quedar como toneladas.
¿Cuánto nos quedaría ese cálculo? 29.36 por punto 65, ¿no? Punto 65, eso nos da 19.084. Esto en toneladas, ¿no es cierto? Entonces miren que este valor ya puedo calcularlo yo y debo colocarlo acá, decir, bueno, este valor va a ser 19.084 si quieren en kilogramos, ¿no? O toneladas, ya voy a ver dónde me conviene. No creo que kilogramos, ¿no? Y listo, ya tenemos acá la cortante 1. La cortante 2, ¿cómo la calculamos? Lo que resta para las 92 toneladas, ingeniero. Lo que resta de las 92 toneladas. Ah, de las 90. Sí, 90. ¿No ve? Correctamente. Entonces, eso es simple. Excelente. Aquí tendríamos entonces, si ponemos como ecuación, esto nos quedaría como la carga última que llega, está en la reacción, menos esta cortante, ¿no es cierto? Menos la cortante, correcto. Entonces acá tendríamos 90 menos, miren esto, 19.084. Y esto nos da 90 menos 19.084 a 3 decimales nos va a dar 70, bastante fuerte, ¿no? 916. Esto en toneladas. Muy bien. Puedo poner acá en kilogramos nuevamente. Va a ser 70.916 kilogramos. Muy bien. Ahora pasamos acá. Esto, ¿cómo lo determinamos? Creo que aquí nos conviene determinar primeramente el 4, ¿no? Tomando la misma idea de acá, y luego hacemos igual la diferencia para determinar el 3, igual que esto, ¿no? Es lo mismo. Entonces podríamos determinar inicialmente la cortante 4, entonces en este caso, la cortante 4 va a ser igual a la distribuida X multiplicado por, en este caso, esta distancia que sería L3. Y esto es igual a 29.36 que multiplica a, ¿cuánto es L3? Ajá, creo que eso sí, pero podemos encontrarlo, ¿no? Fácilmente. Esto era 65, me acuerdo, esta distancia era 515, eso sí me acuerdo muy bien. Y L3 pues va a ser la diferencia entre la longitud total. La longitud total es 740 menos 65 menos 515. Eso nos da 160, ¿no? Entonces, este había sido 160 centímetros. Bueno, aquí están en centímetros. Muy bien. Entonces, por L3 que sería 1.6 metros, entonces, 1.6 metros, y de esa manera nos queda la cortante 4, que va a ser igual a 46.976 toneladas. Bueno, entonces esto es 46.000
976 kilogramos. Y esto, bueno, es ya también simple. Entonces la cortante 3 va a ser igual a esta carga última 2. Carga última 2 menos la cortante 4 en este caso, ¿no? Y esto nos va a dar igual a 127.24 menos 46.976. Y esto nos da 127.24 menos 46.976. $80.264. Esto en toneladas. Si ponemos acá en kilogramos, este va a ser igual a 80.264. Muy bien. Está correcto, ¿no, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora calculemos de igual manera, los momentos. Entonces aquí colocaremos cortantes. Y acá vamos a colocar momentos. ¿No? De igual manera, aquí vamos a tener 3 momentos que calcular. Una que va a ser momento 1, la podemos denominar acá. Momento 2 acá. Y el momento 3 acá. En este caso, pues estos serán negativos, nuevamente por esta convención, y esta será un momento positivo, ¿no? Estos son negativos, estos dos positivos. En estos casos, estos valores son fáciles de determinar, creo. A ver, el momento 1, por ejemplo, y el momento 2 van a ser similares. El momento negativo 1, ¿cómo lo calcularíamos? También está en función a esta longitud, ¿no es cierto? Esta parte. Entonces, va a ser igual a la carga distribuida linealmente, en este caso, Qx, multiplicado por esta longitud, pero al cuadrado. Ese es el brazo, y esto dividido entre 2. Entonces, bueno, la ecuación es simple para este caso. Pues reemplacemos entonces nuevamente en nuestros valores obtenidos. Qx era 29.36, entonces 29.36 que multiplica a L1, que es, bueno, pongamos en metros, 0.65 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto me da esto? Hagamos los cálculos. 0.65 elevado al cuadrado, esto por 29.36, y dividimos entre 2.
Van a ir verificando, ¿ya? Yo tengo 6 puntos a 3 decimales. Voy a dibujar 202, sería toneladas metro. ¿Estamos bien? ¿Está correcto o no? Sí, ingeniero, sale lo mismo. Ya, muy bien. 202 toneladas metro. El momento 2, de igual manera, es negativo y va a ser calculado de igual manera, ¿no? Entonces la distribuida, QX, entonces, acá, multiplicado por esta distancia, en este caso sería L3 al cuadrado medios. ¿Mm? Con esto, pues repetimos este cálculo. Voy a poner rápidamente 29.36, que multiplica a 1.6, en este caso elevado al cuadrado, y dividido entre 2. Y esto es igual a 37.581 metros. Entonces aquí ya tendría este valor. $37.581 toneladas metro. Ahora bien, ¿cómo encontramos el momento 3 en este caso? Que es el positivo, va a ser un positivo, este momento 3. ¿Cómo lo encontramos, jóvenes? A ver. Ingeniero, habría que definir en qué punto se encuentra la cortante de cero. Sí, ¿no? Necesitamos encontrar inicialmente esta distancia. La voy a poner acá. Esta distancia, ¿no es cierto? Que generalmente la denominamos un X0. ¿Está bien? ¿Y cómo encontramos X0? Una regresión lineal, no más, ingeniero. Ya. ¿Cuál va a ser la relación lineal? A ver. Voy a mover esto un cachito. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Entonces X0 podría ser, bueno, creo que esto no es tan complicado, ¿no? Puede ser, como dices, directamente una relación lineal, ¿no? Ya lo calculé, ingeniero, y sale 241.6 centímetros. Vamos a ponerlo entonces el resultado y luego lo verificamos. ¿Cuánto? 200. 41.6. En centímetros, ¿no? Sí. Excelente. Pero eso debería de estar relacionado con la carga última 1 y la distribuida, ¿no es cierto?
En realidad debería de ser, a ver, si no me equivoco, debería de ser la carga última 1 dividido entre esta carga X. Claro que sí. A ver si hacemos esto, a ver cuánto nos da, vamos a verificar. La carga 1 es de 90 toneladas. Que 90, esto es de 29.36. ¿Y esto cuánto nos da? A ver si estamos en lo mismo. 90 dividido entre 29.36, eso nos da, que no, a mí me da más bien otro valor. ¿Qué dicen? Ingeniero, es que lo que pasa es que está tomando, debería tomar 70.916, no 90. Ah, ya, tienes razón. Ah, claro, tienes toda la razón, excelente. Aquí me confundí. Si no es esta, entonces debería de ser, perdón, tienes toda la razón, ¿no? Sería la cortante 2, ¿no? Y esa sería 70.916, ¿no? Ahora sí, a ver, 70.916 dividido entre 29.36. Y sí, tienes toda la razón. Ahí sí sale el valor de 2.41, 2.415 a mí me sale. Bueno, por los decimales, ¿no? Es 241.6, 241.5 en centímetros. Esto en metros. Sí, correcto. Tienes toda la razón. Estaba bien, estaba yo tomando el último cuando no correspondía y eso. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos el valor de x0. Entonces, esa distancia y ahora como determinamos el momento positivo acá. A ver. A ver, ¿cómo nos quedaría, jóvenes? En este caso, creo que, a ver, ¿qué me dice? Debería de estar en función a la resultante, ¿no? En este caso, debería ser la resultante. Entonces, la carga última debería de entrar y hacer la diferencia entre el E1 para todo aquello. A ver, ¿cómo calculamos? Creo que esto lo vamos a usar. ¿Cómo lo ponemos en ecuación, jóvenes? A ver. Podría ser, ingeniero, el área bajo la curva de ese triángulo de la izquierda. Ya. Pero lo pongamos en ecuación. Lo que yo quiero ponerlo es como una ecuación. Viendo ahorita.
menos el momento 1, ¿no? Este de acá. Claro, en realidad deberíamos de ir y decir menos este momento de acá, momento 1, que sería, en realidad no el momento, después le ponemos los signos, ¿no? Debería de ser el momento 1 más, en este caso, lo que tú dices es un medio, ¿no? Un medio de la distancia x sub 0 multiplicado por, a ver, vamos acá, cortante, la cortante 2, ¿no es cierto? Por la cortante 2. Ese sí, creo que sí. Estamos muy bien. Esa es la ecuación, ¿no? Es que sí quería dejar esto que quede claro. Y ahora, sí, estoy de acuerdo con eso. Esto sería, o tomaría un valor de menos, en este caso, 6.202 más un medio de, estamos trabajando en toneladas metro, o pongamos en metro, 2.41, 41.5 había sacado yo aquí, y multiplicado por la cortante 2, que es 70.916 toneladas metro. Y ahora sí, aquí tenemos toneladas, no, toneladas simplemente, no es toneladas metro esto. Este está en metros, sí, y este está en toneladas metro, sí, correcto. ¿Y cuánto nos da este valor? 0.5 por 2.41 por 70.916 menos 6.202. Yo tengo un valor de 79.42. $4.29. Esto en toneladas metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces anotamos y ya tenemos todo resuelto. 79.429. 429 toneladas metro. Solo para verificar aquí, también podríamos utilizar el valor, en este caso, de las reacciones. A ver, solo para verificar esto, ya no es necesario que lo anoten, pero yo me he quedado con algo por acá. Podría tomar, por ejemplo, este momento como 90, que multiplique también a 90 dividido entre, en este caso, 2 veces QX, que es 29.36, y a esto restarle esta distancia, que sería 0.65. Solo para verificar, ¿ya? A ver cuánto me da con eso. En 90 entre 2 serían 45, dividido entre 29.36 menos 0.65, y todo esto multiplicamos por 90 y sí, estábamos muy bien. Me da
70.44. 44.3, digamos, toneladas metro. Bueno, yo me estaba acordando más de esta condición, y sí, miren que hemos llegado casi a lo mismo, ¿no? 43, 44, poca la diferencia, pero también podríamos trabajar en función a la reacción, ¿no? Miren, 70.44, perdón, he dicho 70, no 79, tiene que ser. A ver, revisamos, a ver, de nuevo. A ver, 45 dividido entre 29.36 menos 0.65 por 90. Si no es 79, porque he puesto aquí 70 yo. $79.44. Entonces sí, está muy cerca, está bien. Está muy bien, entonces, verificado. Hemos hecho correctamente. Ahora sí, bueno, esto es sin determinar X0, ¿no? No necesitaba determinar X0, pero al final llegamos a lo mismo. Ya, muy bien, jóvenes. Ahora que hemos terminado de, pues, hacer el análisis de esfuerzos, vemos que aquí tenemos solicitaciones de cortantes bastante fuertes, momentos en esta dirección, momentos positivos y momentos negativos solamente en alguna zona por acá, ¿no? Entonces, miren que eso nos va a llevar seguramente a que, por ejemplo, con los momentos nosotros vamos a definir, ¿no?, dónde va a ir el refuerzo de acero, o dónde debería de ir el refuerzo de acero, seguramente, ¿no es cierto? Entonces, observando esta gráfica de momentos principalmente, jóvenes, ¿cómo quedaría entonces nuestro esquema, vamos a decirlo así, nuestro esquema de armado de acero? ¿Cómo quedaría? Solo para adelantar un poco aquí, bueno, sé que seguro lo vamos a analizar después, pero aprovechando un poquito la gráfica, podríamos decir seguramente que debido a este momento que está acá, que aparece aquí bastante fuerte, que vamos a necesitar colocar un refuerzo. Vamos a necesitar colocar un refuerzo aquí, ¿no? Bueno, en realidad seguramente en solo esta zona, pero constructivamente eso no es posible, es mejor colocarlo hasta el final, y miren que ahí vamos a tener ya un refuerzo de acero que calcular, ¿no?, en base a ese momento positivo. Vemos que en esta zona de acá, en la parte central, por ejemplo, pues no hay necesidad de colocar refuerzo, ¿no? A diferencia de las zapatas aisladas, ¿no?, que solamente colocábamos en la base, aquí ocurre, pues debido a este diagrama de momentos, pues no necesitaría colocar, pues, refuerzo de acero acá en esta zona, solo reforzar por acá, ¿no? Pero sí en la zona donde está llegando, por ejemplo, las columnas, ¿no? En ambas veo que tengo momentos negativos, y eso me va a llevar a que yo, por ejemplo, deba reforzar seguramente por acá hasta alguna longitud de acá, ¿no? No necesariamente todo. Bueno, uno puede colocarlo, sí, seguramente, tal vez acero por temperatura, no sé, vamos a ver cómo colocamos, pero según el diagrama de momento solo necesitaríamos cubrir una cierta zona, y lo mismo por acá. Entonces, más o menos nos estaría quedando una distribución de aceros de esa manera, ¿no? Seguro que en esta zona, ya vamos a ver
más adelante, ¿no? Que también vamos a requerir, pues, aceros transversales en la otra dirección, o sea, que aquí vamos a tener una configuración más o menos de este tipo, ¿no? Reforzando esta zona. Y lo mismo acá. De esa manera, ¿no? Entonces, principalmente, pues el esquema de armado quedaría de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que calcular un refuerzo de acero para esto, otro refuerzo de acero seguramente para estos, y otro refuerzo de acero para esto. Entonces, vamos a apuntar a tener ahí, no sé, bueno, no quiero utilizar todavía ninguna nomenclatura, pues puede ser 1, 2 y unidad de acero 3, más o menos, ¿no? Entonces, principalmente debemos concentrarnos en que vamos a calcular esos refuerzos. Bueno, esa es una conclusión a la cual hemos llegado a partir del diagrama, ¿no? Ahora sí, vayamos adelante. Este diagrama va a ser nuestra base ahora para continuar en el siguiente paso, que es la determinación de el espesor de mi zapata combinada. Entonces, a eso ya nosotros sabemos, ya hemos hecho varios cálculos de dimensionamiento, ¿no? Entonces, la que le hemos denominado, creo que dimensionamiento en elevación, ¿no? Debemos verificar esa altura. Y como primera cosa vamos a poner en realidad la verificación. En este caso vamos a seguir con la misma estructura que hemos llevado o hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Verificación a punzonamiento primeramente y luego a corte por flexión. Vamos a seguir con la estructura, les digo, porque, bueno, para no romper nada, pero de hecho, les adelanto, ¿no? Que en este tipo de estructuras, en este tipo de zapatas combinadas, pues a veces el punzonamiento pasa a segundo plano, de verdad, ¿no? Y lo que sí va a primar en este caso, estamos viendo por el diagrama de cortantes que se generan acá y además con valores bastante fuertes. Entonces va a ser la cortante, en este caso por flexión, ¿no? Ese va a ser el que seguramente nos va a marcar el diseño para definir la altura, en este caso de nuestra fundación. Esta altura es la que debemos encontrar, ¿no? De la verificación o el diseño en elevación. Pero solo para seguir la misma estructura, pues empecemos nomás con verificando apunzonamiento, ¿no? Y vamos a indicar lo segundo. Entonces anotemos algo que debemos tener en cuenta acá, es que ya no estamos trabajando con una sola columna, ¿no? Entonces a mi zapata combinada llegan 2 columnas, por tanto vamos a decir, determinamos las tensiones, en este caso de corte, o la tensión de corte, para la carga última de cada columna. Eso es lo que debemos realizar. ¿Eso qué significa en términos de ecuaciones? Pues significa que debo calcular la cortante, por ejemplo, última, la vamos a denominar 1, y va a ser esto igual a la carga última que llega de la columna 1
dividido entre el factor reductor por cortante, el perímetro, en este caso crítico sí, y el valor de el canto D. Bueno, mi D me ha salido muy feo, y el canto D, ¿no? Por otro lado, debo verificar también para la otra columna, no nos olvidemos que aquí tengo que verificar aquí y tengo que verificar por acá, ¿no? Algunos dicen, pues verifique directamente en el mayor, en la carga mayor, y suena lógico, ¿no? Seguro que si tomo este valor me va a dar, pues, un alto menor. Si tomo esto que es una carga mayor, probablemente ya puedo ahorrar el trabajo. Sin embargo, pues por procedimiento debería de realizar ambas verificaciones, ¿no? Claro, si quiero ganar tiempo, yo sé que este va a ser la condición más crítica o la zona más crítica que me va a generar una cortante. A ver, de esta manera, sabemos que el punzonamiento actúa a una distancia de medios, ¿no? Y eso se me va a generar de esa manera, lo mismo acá, ¿no? Un ángulo más o menos de 45, y lo que necesito es determinar este perímetro crítico, ¿no? Entonces vamos a anotarla nomás acá, que la cortante, por ejemplo, última, que viene de la columna 2, igual manera va a tener la misma forma, el factor reductor por acá, esto deberíamos llamarle entonces perímetro crítico de la columna 1, el perímetro crítico de la columna 2, y el canto pues debería de ser único, no podemos variar ahí en la sección, y tener esa ecuación, ¿no? Sabemos que la condición de verificación a punzonamiento es simple, ¿no? Debemos decir que la cortante última, ya sea 1 o 2, a la cual le podemos llamar un I sub I, debe ser menor o igual a la cortante que resiste el concreto. Entonces esto ya lo conocemos, no cambia absolutamente nada. Y para verificar apunzonamiento nosotros tenemos 3 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones básicas para determinar esta de acá, ¿no? Esta resistencia al cortante, que principalmente sabemos y hemos verificado también que la cortante del concreto 1, que está dado por la primera ecuación, que es 1.1 o 1.10, que multiplica por lambda, por cierto, lambda es 1, por la raíz de F'C, entonces es la más crítica. Yo ya sé. Tengo otras 2 ecuaciones también que verificar. La debo hacer en un procedimiento normal porque así me dice la norma, ¿no? Nosotros, para ganar tiempo, tomemos simplemente esta condición porque sé que es la más crítica, ¿no? Además, si tomamos estos valores, creo que esto ya es también conocido, 1594, si más no me equivoco, es el valor. Si trabajamos con lambda igual a 1 y resistencia característica del concreto de 210, entonces esto es igual, si me corrigen si me equivoco, pero tantas veces que ya lo hemos visto, estoy seguro que esto es 1594 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no ven? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Nadie quiere calcular, ¿no? Todos deben estar metidos en sus camas ahí. No, ingeniero, sí sale lo mismo. Temblando de frío ahí dentro de sus camas. Yo también voy a pasar desde mi cama a la siguiente, ¿ya? Me está haciendo frío a mí, aquí en el escritorio. Ya, bien. Entonces, esto ya lo tenemos. Podríamos utilizar, por ejemplo, en este caso, hagamos la prueba para cada caso, por favor. Necesitamos determinar primero el perímetro crítico, entonces, ¿no es cierto? Entonces, las dimensiones de las columnas ya los teníamos. Creo que sí, ¿no? Están todos nuestros datos.
Sí, A1 y A2 eran, ya, correcto, las columnas eran 30 por 30 para esta columna de acá y 35 por 35 para esta otra columna de acá, ¿no? Entonces habíamos definido aquello, 30 por 30, 35 por 35, entonces eso me ayuda bastante a determinar que el perímetro crítico, pues la voy a calcular fácilmente. Si hago una vista, es solo un esquema, en este caso en planta, de mi fundación, en este caso, a ver, vamos a tratar de, me iré un poco más acá para que pueda dibujar algo coherente, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una vista en planta de mi zapata combinada de esa manera, yo sé que por aquí se va a encontrar seguramente mi columnita de 30 por 30 en la misma línea se va a encontrar, estamos mal, lo he movido mal esto. No podría entonces colocar tal vez solo para... El pulso no anda bien en las mañanas. Debe ser el frío, ¿no, jóvenes? Y esta otra de acá, que en teoría va a ser un poquito más grande. De esa manera, solo para que se note, ¿no? Entonces tendríamos una configuración en planta de ese tipo. Yo sé que el perímetro crítico pues va a estar, en este caso, lo pondremos de esa manera. Para esta otra columna. Ahí es la zona de punzonamiento. Entonces, yo sé que esta distancia es de medios, esta distancia es de medios también. De medios, en ambos casos se repite. De medios acá. Lo mismo a este otro lado. De medios. Igual para este otro lado. De medios, ¿no? Entonces, si quiero determinar el perímetro crítico para cualquiera de los casos, ¿no? Para cualquier caso, B sub 0, va a ser igual a la suma de todas estas distancias, ¿no? Entonces, aquí tengo D, entonces tendría, como esto se repite acá, puedo, fácilmente va a ser 2 veces D, ¿no? 2 veces D, más esta distancia es A1, A1, pero yo sé que A1 es 30, 30 por 30, entonces 2 veces D más 30, y a esto debo sumarle más, nuevamente 2 veces D más 30 también, ¿no? En este caso, bueno, sería igual, este sería el 1, voy a aprovechar de una vez, ya que estoy haciendo acá, el perímetro crítico para la columna 2 va a ser exactamente la misma forma, 2 veces D más 35 simplemente, ahí nomás cambia, y a esto sumamos 2 veces D más 35. Listo. Entonces, esa es los valores del perímetro crítico que deben reemplazarse en esta ecuación. Entonces, igualemos nuevamente estos valores o reemplacemos más bien todos nuestros valores para 1 y 2 y determinemos cuánto nos da de 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a igualar en esta ecuación con este valor que estamos o que hemos encontrado. Entonces va a ser seguramente para 1, para la columna 1,
para la columna 1, vamos a tener que la carga última era 90, ¿no? 90 toneladas, por tanto en kilogramos eso va a ser igual a 90.000 kilogramos. Todo esto dividido entre el factor reductor 0,75, 0,75 y B, en este caso B1, el perímetro crítico 1, que va a ser igual a todo esto. Seguro que podríamos trabajar aquí de alguna manera, factorizar un poquito más esto, ¿no? A ver, haciendo números, 2 veces D, 2 veces D, va a ser 4 veces D, seguramente, ¿no? Puedo ponerle un paréntesis por acá. A ver, me van a ayudar en esto ya, cuidado, que me equivoque, 4 veces D, ¿no? Y 4, 2, 2, 30, 60. Aquí tengo 60 más 60, 120. Ah, ya. Más 120 que tendría de valor ahí. Más 120. Todo esto multiplicado por D nuevamente. Entonces tengo una ecuación de segundo grado. Porque este va a estar, y vamos a igualar a 1594. 1594. Entonces, despejando esto, por favor, entonces me dictan cuánto sale el canto acá. Y lo mismo deberíamos de repetir columna 2, ¿no? Para la columna 2, y en este caso la carga última es de 127,24, va a ser 127,24, todo dividido entre 0,75 nuevamente, multiplicado por, ahora sí, este valor va a ser igual a 4 veces D igual, 4 veces D más 70 más 70 más 140. Todo multiplicado por D, y esto igualamos a 1594 también. 1594. Ahora sí, tengo un valor denominado de 1, la puedo denominar, y un valor de 2. A ver, ¿alguien tiene el resultado de la primera? D1 me sale 30,9 centímetros. 30,9, digamos 31. Sí, debe estar ahí, centímetros. Muy bien. Exacto. ¿Y de 2? 36,97. 37, digamos, ¿no? 37 centímetros. Noten que, bueno, siempre vamos a tener, digamos, la condición de canto más crítico o mayor canto cuando pues la carga aquí en la columna sea mayor, ¿no? Siempre. O sea, pero debemos siempre realizar la verificación para ambas condiciones. Entonces, de hecho, de acá yo puedo adoptar, entonces, de estos dos valores, digo, muy bien, adoptamos como canto igual a 37 centímetros. ¿No? Eso vamos a adoptar por punzonamiento, ¿no? Por punzonamiento. No es el definitivo.
¿no? No es el definitivo, por cierto. Sabemos que todavía necesitamos hacer la verificación a corte por flexión y al parecer, según el diagrama cortante, pues ese va a ser acrítico, ¿no? Corte por flexión, vámonos entonces, abriremos una nueva página y vamos a anotar la verificación a corte por flexión, que es la otra verificación que debemos realizar. Bueno, para esto necesito copiarme estos diagramas. Ya me voy a copiar el diagrama cortante principalmente. A ver, voy a ver si puedo seleccionar solamente todo esto. Ya. C. Muy bien. Puedo aprovechar de borrar algo acá. Para que no esté tan lleno. También está. Puedo borrarlo. Lo que me interesa es simplemente contar con esta gráfica, ¿no? Entonces, esto me voy a poner como un respaldo por acá, un esquema que me va a ayudar seguramente. Entonces, ahí vamos a tener esa verificación a corte. Ahora bien, debemos empezar a hacer esta verificación considerando igual todos los conceptos y principios que ya conocemos, pero debemos recordar ya que la tensión de corte, ¿no? de corte, ¿no? De corte por flexión, se presenta a una distancia B, ¿no? A una distancia D, a esa distancia del canto, a partir del borde de la columna. Entonces eso debo recordar en este momento y en función a eso debo hacer la verificación. ¿Eso qué significa? Primero colocaremos las ecuaciones, en realidad la cortante, en este caso por flexión última, que se va a dar en la columna 1, por ejemplo, debería de ser igual a la cortante, ¿no? En este caso la cortante que se genera en la cortante por flexión, que la llamemos cortante sub D en este caso, dividido entre el factor de reducción. En este caso, si vamos a trabajar en esta dirección X, pues tenemos que tomar la distancia perpendicular a esto, que va a ser igual a B, ¿no? La distancia del ancho de la zapata, multiplicado por el canto D. Entonces la ecuación, miren que en realidad no cambia en función en lo que nosotros ya hemos visto en las zapatas aisladas y todo aquello, ¿no? La ecuación es general, por eso les digo, si uno va a la norma nuevamente, pues en la norma encuentra la ecuación general, no te dice que para aisladas utilices esto, para combinadas este otro, para losas otro, etc. Nunca nos dice nada de eso, ¿no? Entonces es una ecuación general, por tanto eso la vamos a manejar de igual manera. No, sin embargo, aquí veo que no voy a controlar solamente una cortante, tengo que controlar una cortante, inclusive una acá, 2, 3 y 4 verificaciones debería de realizar por corte a flexión, ¿no? Alguien me dirá, pues seguramente que la más crítica es el mayor, es cierto, podemos agarrar directamente el mayor y ver, en este caso, creo que este es el mayor, 70
919, aquí tenemos 46 y 80. Claro que para ahorrar tiempo nosotros vemos en este caso que este es el más crítico, ¿no? La condición más crítica, pero en un cálculo deberíamos de realizar todas las verificaciones, no solamente a la más crítica, ¿no? En este caso, la ecuación de la cortante que va a resistir el concreto a flexión, para corte a flexión, es igual, también esto ya lo hemos anotado varias veces, 0.35 de lambda multiplicado por F' sub C. ¿No es cierto? Entonces esta ecuación también ya no las conocemos y sabemos que la condición debe ser igual, que esta cortante última sub I significa para la verificación para cualquiera de estos puntos debe ser menor, ¿no? Menor o igual a este valor, a esta cortante del concreto, ¿no? Entonces este es un valor también ya conocido, ¿no? Si reemplazamos los valores, 0.35 multiplicado por 1, lambda es 1 para hormigones normales, raíz de 210, también si más no me equivoco, 210, esto es igual a, ¿cuánto? 5 punto algo, si más no me equivoco, sí, ya no me acuerdo, 5.9. 507, ingeniero. 507, excelente. Gracias. 5.07, esto en unidades de kilogramos en centímetro cuadrado, ¿no? Bien, ya tengo este valor conocido, entonces voy a reemplazar directamente. Hagamos la verificación que les parece para el valor más crítico. Pero un detalle. Aquí me dice, miren, hagamos para estos dos valores grandes, ¿no? La tensión de corte por flexión se presenta a una distancia d a partir del borde de la columna. Este es el eje de la columna. Nosotros hemos calculado en el eje de la columna. La columna, en este caso, pues está de esta manera. Tiene una distancia de 30 centímetros todo ese ancho. Por tanto, aquí vamos a tener nosotros una distancia de 15 centímetros a la mitad, 15 centímetros, y ahora necesitamos llevar a cabo o sumar una distancia de, por acá, de 30, una distancia de canto, ¿no? Igual al canto. ¿Cuánto hemos adoptado? Hemos dicho 37 centímetros, ¿no? Entonces, miren que aquí vamos a entrar nuevamente a un proceso iterativo, y lamentablemente es así, ¿no? Vamos a entrar a un proceso iterativo para optimizar el diseño. Bueno, alguien que dice, pues no quiero optimizar, pues seguramente se va a quedar con el primero, con un cálculo o dos cálculos simplemente, ¿no? Entonces, toda esta distancia, miren, significa que la cortante a flexión, por ejemplo, en esta zona, pues estaría actuando en esta zona. Ahí. No solo para tener una idea. Entonces, la verificación que yo debo realizar es justamente ahí. Eso significa que necesito calcular la cortante, ¿no? A eso lo voy a llamar cortante D. En este caso debería de hacer lo mismo para este otro lado, pero seguro que va a ser pequeño, ¿no? Vamos a empezar por acá. Podemos hacer la verificación para ambos, ¿no? 2 la voy a denominar, porque corresponde a la cortante 2 nada más. Debe ser conocida. Necesitamos conocer esa cortante ahí, porque la verificación va a ser realizado a esa distancia. ¿Cómo encontramos aquello? Relación de triángulos, simplemente, ¿no? ¿Sí o no, Juan? ¿Conocemos esto? ¿Conocemos esa distancia? Sí. Entonces decimos, fácilmente podemos decir que la cortante, por ejemplo, 2, solo para recordar un
quito esta relación de triángulos, cortante, se va a dar la cortante 2 en una distancia de x sub 0, ¿no? Y seguramente esta cortante, en este caso, de sub 2, se va a dar en una distancia, seguro que x sub 0 menos todo esto, ¿no? Todo esto sería, la pondremos en ecuación, que va a ser d, una distancia d, más, puedo abrir un paréntesis interno ahí, más a medios, o a1 medios. ¿No? Entonces, de esa manera puedo calcular, tengo todas las dimensiones ya conocidas, puedo calcular este valor de la cortante que va a actuar a esa distancia. ¿Cuánto me da esto, por favor? Reemplacen todos los valores. Es 70.916 dividido, en este caso, por 2 en centímetros vamos a manejar 241.6. Todo esto debe ser multiplicado por la diferencia entre 241.6 menos 37 más 15, ¿cuánto sería? Digamos 55 menos 3, 52, ¿no? Menos 52. Y eso nos da, a ver, van a verificar, 55.652 punto 62. ¿Está bien? Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, muy bien. Entonces, este es el valor al cual debo verificar y reemplazarlo acá. Entonces, coloquemos ese valor. Vamos a poner acá 55.652.62. Estamos en kilogramos en este caso, dividido entre 0.75, ¿no? 0.75 por el ancho B era 1 punto algo, no me acuerdo, 1.70. Entonces por 170, y esto es multiplicado por el primer valor que hemos adoptado, es 37. Es 37. Y esto nos da, ¿cuánto? Me corrigen, 11.79. 39.7. ¿Qué les parece? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto resiste el concreto? 507. ¿Cuál es la condición de que este sea menor a esto? Entonces vamos a decir, esto es mayor a 507. Por tanto, ¿qué le ponemos? No cumple.
¿no es cierto? No cumple. ¿Qué debemos hacer? Estamos diciendo que con ese canto que he adoptado por funcionamiento, pues estoy viendo que no va a cumplir a la cortante por flexión. No se da un valor mayor a lo que el concreto pueda resistir. ¿Qué hacemos para solucionar este problema? ¿Qué se les ocurre? Deberíamos aumentar el canto, ingeniero. Sí, la primera cosa que me viene a la cabeza es que debemos aumentar el canto. Sí. Pero, ¿qué pasa si no quiero aumentar tanto el canto? ¿Qué podríamos aumentar o qué podríamos modificar también en el diseño? Yendo obviamente a un caso práctico, ¿no? Imaginen que estemos haciendo el diseño ahí y veamos estos detalles y tendremos que pensar, ¿no? Una primera opción, sí, aumentar el canto. Pero saber también qué más puedo mover. ¿Alguien quería decir algo? Es el B mayúscula, ingeniero. B mayúscula. Puedo incrementar el ancho. Dice, muy bien, sí, puedo incrementar el ancho, pero seguro que ya me voy a salir pues bastante fuera de esta condición, ¿no? Ya no se olviden que el ancho B ha sido definido también y verificado pues a partir de un análisis de resistencia del terreno, ¿no es cierto? Es más, según los asentamientos, pues yo debería de tomar 2.2 máximo, sí, ¿no? Pero seguro que me voy a ir alejando mucho de esto. Entonces, a veces no es tan bueno. Sí puedo, excelente, sí se puede, pero a veces no es tan conveniente mover aquello. Antes de mover a eso, ¿qué puedo hacer también? No está mal la respuesta, está correcto. Sí, es verdad, puedo mover. En vez de 1,70 le puedo poner, bueno, llego hasta 2 metros, excelente. ¿Qué pasa si llegaría a 2 metros? Hagamos ese cambio, a ver. Vamos, 55.652.62 dividido entre el factor reductor que multiplica a 200 en este caso, y dividido entre 37 también, pues no reduce mucho, ¿no? Me parece que llega a 10, simplemente. Seguimos lejos de esto. Entonces, no parece tan factible mover esto, ¿no? 30 centímetros incrementado, he bajado absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Qué más puedo mover? Esto, pues, jóvenes. ¿Puedo mover esto o no puedo mover? Claro que sí, ¿no? Puedo incrementar, habría que ver hasta cuánto suma, etcétera, ¿no? Puedo llegar no sé, a 250, cuánto representará esto, tendría que probar, etcétera. Pero ahí tengo variables para ir mejorando este valor. Pero el principal, sí, coincido, es el canto. Entonces, miren que el canto que por funcionamiento había definido como el valor mayor o el más crítico, que era 37, pues aquí me dicen no es suficiente. No es suficiente porque con eso pues genero todavía una cortante última mucho mayor a lo que el concreto me va a resistir. Entonces aquí digo, muy bien, no es conveniente hacer aquello, entonces me voy a pasar a modificar este proceso. Una manera rápida para no hacer un proceso iterativo seguramente resultará en igualar en realidad esta ecuación con esta de acá y despejar el canto, ¿no?
de igual manera que lo hemos hecho en punzonamiento, y pues hagamos eso, por ejemplo, para esta condición. Entonces vamos a decir, voy a copiar todo esto para no escribir de nuevo, ¿no? Control C, Control V, vamos por acá, y en vez de poner 37 por acá, ponemos simplemente D, ¿no? Y esto es todavía mucho más simple de despejar, ¿no? La ecuación se pone bastante fácil. Este no es 1197, sino es el valor de la resistencia del concreto, 507. Reemplazamos 5.07. Estoy tomando esta ecuación, por cierto, ¿no? Estoy igualando la condición crítica. Entonces, de aquí determino el valor del canto que, según acorte a flexión, debería de necesitar. Y obviamente el canto vamos a decir que es igual a mayor o igual que el valor que me va a dar acá. ¿Cuánto me da? Ingeniero, una consulta ahí. Adelante. Si vamos a modificar el canto, justamente la cortante que vamos a utilizar ya no sería la misma. Efectivamente, claro, tú tienes razón. Ahorita esta cortante que estamos determinando está en función a este corte, ¿no es cierto? Pero necesitamos un dato de entrada, ¿no es cierto? Por eso les decía, vamos a entrar a un proceso iterativo. Veamos cuánto nos debería de salir con esto, por ejemplo. Claro, si vamos a aumentar, la cortante va a disminuir. Eso entendemos, ¿no es cierto? Si aumenta el canto, aquí esto va a disminuir y probablemente vamos a optimizar después el canto. O sea, aquí debemos hacer un proceso iterativo necesariamente. Pero nuestro punto de partida sería este valor, con este valor. Ya, a ver, probemos. ¿Cuánto nos da acá? Con este valor inicial. 86.1 centímetros. 86.11. 1, ingeniero. 86.1 centímetros. Excelente. Miren que ahí tenemos un dato bastante grande, 86 centímetros, que por cierto no parece tan ilógico. Son valores muy comunes de cantos que se toman en cuenta, ¿no? O sea, en la construcción es normal 80 centímetros para zapatas combinadas, 60, bueno, 50, 60, 70, 80 es normal, ¿no? Entonces, no estábamos tan lejos. Si alguien quería decir algo. Perdón, Inge, pero ya es hora de la clase. Pues, ya nos hemos pasado de la hora. Sí, casi media hora y tenemos otra clase. Ya, van a disculpar entonces, pucha. Yo estoy pensando que es lunes. Ya, miren, excelente, cerraremos con esto. Quedaremos acá, pero miren que todavía nos falta hacer un proceso iterativo acá, que deberíamos de hacer. Les dejo de tarea. Ya les voy a dejar de tarea entonces esto, ustedes termínenlo. Verifiquen ahora. Tienen que agarrar este valor de 86, tomen como 86 inicialmente, cambien aquí ese valor a 86, determinen un nuevo valor de cortante, ya, y vuelvan a ingresar acá. Vuelvan a determinar nuevamente con ese valor cuánto sale de, seguramente les va a salir mucho menor en un extremo, y luego vuelvan a hacer un proceso iterativo. Ese debería de ser un camino exacto. ¿Qué es lo que hacen generalmente en la práctica? Pues lo que hacen es adoptar un valor directamente de D, ¿ya? Y dicen, por ejemplo, probaré con 60, los 60 lo toman acá y ven si cumple o no cumple, y vuelven a hacer, ¿no? Es un proceso creativo también de distinta manera.
Pero en este caso, como estamos haciendo, igualando ecuaciones, pues deberíamos de determinar una cortante con este canto, volver a determinar otro valor y ver luego. Entonces vamos a estar así, por ejemplo, estamos en este extremo, nos va a dar otro dato de este extremo. Vamos a pulir de nuevo el valor del canto, pues ya vamos a tener un valor por acá. Luego volvemos a meter, vamos a tener un valor por acá, y así sucesivamente vamos a llegar a un punto donde se va a repetir estos dos valores generalmente, ¿no? Y de ahí pues adoptamos ya uno de los valores para el diseño óptimo, ¿no? Entonces generalmente eso va a ocurrir. Prueben por favor, y no solo con estos datos, sino que hagan exactamente lo mismo con esto. Y me cuentan la siguiente clase para verificar simplemente. ¿Ya? Entonces quedaremos acá, por favor, si se me pasó la hora y mil disculpas. Quedaremos acá, nos vemos en la siguiente clase. Hasta el día lunes, jóvenes.